Oí a mi hijo decir en un inglés cuidado y practicado que en cuanto firmara los papeles, me meterían en una residencia de ancianos y se olvidarían de mí. Lo dijo a la ligera, casi bromeando, como si hablara del tiempo. Ellos pensaban que yo no entendía ni una sola palabra de su pequeño lenguaje secreto. Pensaban que estaba sentada detrás de ellos en el restaurante, esperando como una sombra obediente. Pero entendí cada sílaba, y por un momento no fue mi corazón lo que se detuvo, fue el suelo bajo mis pies. Me quedé quieta, como cuando un médico te da un diagnóstico inesperado, y tu mente sigue corriendo, pero tu cuerpo se niega a moverse. El murmullo bajo de las conversaciones a nuestro alrededor se difuminó en algo distante, como olas rompiendo muy lejos. Mi hijo Pablo se inclinó hacia su mujer, Elena, bajando la voz, pero no lo suficiente. «Solo haz que firme», continuó. «Después de eso, la dejamos allí y ya está». Incluso se rió, mi único hijo. Había llegado temprano a su invitación a cenar, queriendo estar presentable, queriendo creer que la noche significaba algo. 66 no es ser vieja, todavía no, pero el cuerpo se siente diferente, y había elegido mi ropa con cuidado, alisando las mangas 2 veces antes de salir de casa. Recuerdo cómo el espejo mostraba a una mujer que aún se mantenía erguida, aunque sus ojos habían aprendido a bajarse ante su hijo. Nunca esperé gratitud de él, pero no esperaba esto. Elena retiró una miga del mantel y murmuró: «Está demasiado terca. Tendrás que presionarla un poco». Su inglés era torpe, del que se aprende con aplicaciones y programas de cotilleo, pero lo suficientemente claro. La casa vale buen dinero, y no lo necesitará en una residencia. Una residencia. Supongo que gente como ellos cree que la vejez es contagiosa, algo que pueden pillar si la dejan acercarse demasiado. Yo estaba justo detrás de una columna decorativa, lo suficientemente cerca para oler su vino, lo suficientemente lejos para fingir que no había oído. Mantuve mi bolso pegado al cuerpo, como si pudieran llevarse también eso. Por un momento pensé que me iba a desmayar, pero no. Algo más frío, más firme se apoderó de mí. Me di cuenta de que no estaba asustada. No de verdad. Lo que sentí fue una claridad limpia y aguda, del tipo que solo tienes una vez en la vida y demasiado tarde para muchos. Mi hijo no era un monstruo, era simplemente un hombre que había dejado de ver a su madre como una persona, y eso, de alguna manera, era peor. Retrocedí lentamente, dejando que la suave música del restaurante se tragara la última de sus palabras. Sabía que no podía dejar que vieran mi cara. No así. No con el escozor en la garganta y el temblor apretado en mis manos. Habían planeado su pequeña velada con tanto cuidado. Una cena, una firma, una discreta eliminación. No merecían la dignidad de mi reacción. Me dirigí hacia la salida, moviéndome con pasos pequeños y deliberados, como hacía en las mañanas de invierno cuando la acera estaba helada. No me permití mirarlos de nuevo. El aire exterior era cálido, inusualmente cálido para la primavera, y olía débilmente a lluvia. Pasé junto al aparcacoches, junto a las jardineras florecientes y las suaves luces amarillas, hasta que el sonido de las copas tintineando quedó muy atrás. Solo entonces me permití respirar, lento, constante, casi en calma. Había oído suficiente, más que suficiente, y aunque mis rodillas temblaban, mi mente ya estaba despertando, un pensamiento formándose tras otro, tranquilo y preciso. Querían que me fuera, pero yo todavía no había terminado. Caminé lentamente hacia la parada de autobús, aunque sabía que no tomaría uno. Solo necesitaba distancia. Un simple banco bajo una farola parpadeante se sentía más seguro que cualquier mesa en ese restaurante. Mis piernas temblaban, pero mi mente nunca había estado tan clara. Qué curioso es cómo llegan ciertas verdades, no con dramatismo, no con un trueno, sino en silencio, como si alguien encendiera por fin una luz en una habitación oscura en la que has estado sentada durante años. Me senté y junté mis manos en el regazo. Todavía olían débilmente al jabón de lavanda que usé antes de salir de casa. Recuerdo haberme lavado las manos más de lo necesario, pensando en lo respetable que quería parecer esta noche. Ahora parece una tontería, pero supongo que incluso a los 66 años, una mujer quiere que su hijo la vea con algo de orgullo.
Incluso me había puesto los pendientes de perlas que Rafael, mi marido, me compró para nuestro 10º aniversario. Se fue hace 15 años. Pero aún recurro a su voz cuando algo me duele por dentro. Solía decir: te preocupas demasiado por Pablo. Madurará, Teresa, diría, volverá a ti. Y le creí durante décadas. La verdad es que sabía que algo iba mal desde hacía mucho tiempo. No el tipo de mal que puedes señalar directamente. Un tipo más silencioso. Llamadas telefónicas donde la voz de Pablo se apresuraba en la conversación como si estuviera tachando una tarea. Visitas donde pasaba más tiempo con el móvil que mirándome. La sonrisa educada y tensa de Elena que nunca le llegaba a los ojos. La forma en que hablaban de mi casa como si fuera un arreglo temporal, algo esperando a ser reclamado. Me dije a mí misma que era estrés, trabajo, matrimonio, la vida. La gente se ocupa, dije. La gente se distancia, pero no esperaba que se volvieran crueles. Los coches pasaban a intervalos lentos. El aire de la tarde se espesaba con olor a lluvia inminente. Recorrí el borde de mi abrigo, uno marrón viejo con un botón suelto que había estado a punto de arreglar. Mi respiración salió constante, sorprendentemente constante, y me encontré pensando en el momento en que Pablo me invitó. Me había llamado 2 días antes. Mamá, no te hemos visto bien en semanas. Cenemos. Solo tú, yo, Elena. Su voz había sonado más suave de lo habitual. Recuerdo haber sentido tanto alivio. Pasé toda esa mañana eligiendo un vestido que no fuera ni demasiado oscuro ni demasiado alegre. Nada que dijera que me estaba esforzando demasiado. En el camino hacia allí, me sorprendí esperando una velada agradable, solo una vez. Quizás una conversación de verdad. Quizás preguntaría por las plantas nuevas que había puesto en el jardín. Quizás recordaría: una vez tuve una vida propia antes de convertirme en su madre. Me imagino que eso es lo que más duele. No el plan que hicieron, ni siquiera la residencia de la que hablaron, sino los años que pasé suavizando el mundo para él, abrazándolo cuando lloraba, escuchando cuando nadie más lo hacía, creyendo que en algún lugar debajo de la rudeza de la edad adulta todavía estaba el niño que solía correr hacia mí, con las rodillas raspadas y sus historias sobre el colegio. Un autobús pasó retumbando, sus luces barriendo el pavimento en un arco largo y tembloroso. Me di cuenta entonces de que no podía sentarme afuera para siempre, juntando mis pedazos bajo una farola. Necesitaba ir a casa, mi propia casa, la casa que querían que firmara. Me levanté lentamente, apoyándome con ambas manos en el banco, como hacen las mujeres mayores cuando se niegan a admitir que la edad se ha colado en ellas. Mientras caminaba hacia la calle principal, vislumbré el restaurante a través de las ramas de los árboles. Luces cálidas, manteles blancos, copas de vino brillando como pequeñas estrellas atrapadas. Los imaginé sentados allí ahora, esperándome. Elena mirando su reloj, Pablo ensayando sus frases. Ninguno de ellos imaginando que ya lo había oído todo. El taxista que me paró no dijo mucho. Un hombre tranquilo de unos 70 años, con canas y ojos amables. Agradecí el silencio. El mundo se sentía frágil, como un plato de porcelana. No te atreves a moverte. Miré por la ventana mientras la ciudad pasaba. Tiendas tenues cerrando por la noche. Parejas caminando bajo paraguas. Una adolescente riendo a carcajadas con alguien por teléfono. Escenas cotidianas, y sentí una extraña calma inundarme. Casi como el duelo, pero no tan pesado. Más bien como el momento después del duelo, cuando algo firme se asienta dentro de tus costillas. Cuando el taxi se detuvo frente a mi casa, le pagué y le di las gracias. La luz de mi porche estaba encendida, proyectando su suave resplandor sobre los escalones. Había olvidado apagarla antes de salir. Se sintió como si la casa me estuviera dando la bienvenida, como si dijera: estás a salvo aquí, todavía eres tuya. Abrí la puerta, entré y silenciosamente cerré el mundo. Solo entonces, en la privacidad de mi tenue salón, se deslizó la primera lágrima por mi mejilla, solo una, no por debilidad, sino por la simple verdad que ya no podía evitar. Mi hijo ya no me veía, pero yo lo vi a él, por fin, por completo. No encendí las luces de inmediato. La oscuridad se sentía más amable, casi protectora, envolviéndome suavemente, mientras mi mente reproducía las voces que había escuchado. Me quedé en el pasillo,
agarrándome al borde de la pequeña mesa donde guardaba mis llaves, dejando que el olor familiar de casa me calmara. Había manzanilla de los saquitos del cajón, aceite de limón del abrillantador de madera, el rastro más tenue de la vieja loción para después de afeitar de Rafael que se había filtrado en el armario del pasillo hace años. Estas cosas me recordaron que había vivido una vida real, una vida completa, no la versión frágil y menguante que Pablo y Elena parecían imaginar. Entré en la cocina y llené un vaso de agua. Mis manos estaban firmes de nuevo, sin temblores, sin pánico. Eso me sorprendió. Esperaba estar temblando de rabia o pena o algo ruidoso y dramático. Pero en cambio, todo dentro de mí se sentía silencioso, casi dolorosamente claro. Me senté en la mesita junto a la ventana, el mismo lugar donde una vez ayudé a Pablo con sus deberes, donde escribí listas para la compra, donde Rafael y yo solíamos tomar café en las mañanas lentas de domingo. Recorrí el borde de la mesa con los dedos, pensando en lo ordinaria que puede ser la vida, justo hasta que deja de serlo. Todavía podía escuchar sus voces, la perezosa confianza en ellas, la forma en que habla la gente cuando está convencida de que tiene la sartén por el mango. Pablo había sonado tan seguro cuando expuso los pasos. Primero, ella firma la transferencia. Ella confía en mí. Siempre firma. Mi hijo hablando de mí como si fuera una inquilina indecisa en lugar de su madre. Y Elena con sus comentarios rápidos y pequeños, la forma en que se inclinó y dijo: simplemente no la dejes pensar demasiado. Ya sabes cómo se ponen las personas mayores con las ideas. ¿Ideas? Como si yo fuera un armario vacío que de vez en cuando vibraba. Me recosté en la silla, dejando que el frío se asentara bajo mi piel. No estaba enfadada con ellos por querer la casa. La gente se vuelve codiciosa. La gente lo racionaliza. Se convencieron a sí mismos de que merecen lo que quieren. Lo que dolía, lo que realmente escocía, era lo cómodos que estaban planeando el resto de mi vida. Con qué informalidad hablaban de meterme en algún sitio. Sin nombre, sin pensar en la dignidad, solo una ubicación vaga donde tirarme cuando ya no fuera útil. Me hizo pensar en mi madre hace años, en lo cuidadosamente que había planeado sus últimos años para no convertirse en una carga para nadie. Había ahorrado hasta el último céntimo, hecho listas, arreglado su testamento, elegido una pequeña residencia de ancianos que le gustaba. Había hecho todo bien, pero aún así, se preocupaba. Recuerdo haberle dicho que no tenía por qué, porque la familia se cuida. Y lo creí entonces. Lo creí con la plena y tonta confianza de una mujer que aún no había aprendido que el amor puede suavizarse, desvanecerse y a veces deformarse en algo irreconocible. Afuera, una lluvia lenta comenzó a golpear contra la ventana, suave y rítmica. Me encontré escuchándola, dejando que su constancia llenara el silencio. La casa se sentía más pesada de lo habitual, como si contuviera la respiración conmigo. Pensé en Pablo de niño, con ojos brillantes, curioso, cariñoso. Solía gatear hasta mi regazo solo para sentarse en silencio mientras yo leía. Recuerdo su pequeña mano en mi brazo. Como solía decir: no pares, mamá. Me gusta cuando lees. No sé cuándo desapareció ese niño. Quizás se fue alejando lentamente, un poco cada año. Y yo simplemente no me di cuenta porque siempre estaba allanando el camino ante él. En algún momento, me levanté y caminé hacia el salón. Encendí una pequeña lámpara, justo lo suficiente para proyectar un suave resplandor sobre la alfombra vieja. Mi reflejo apareció débilmente en la ventana oscura frente a mí. Parecía cansada, sí, pero no derrotada. Todavía había algo firme en mi postura, una constancia profunda en los huesos que la edad no me había quitado. Me senté en el viejo sillón de Rafael y dejé que el silencio se asentara. Y luego, en voz baja, casi sin darme cuenta, comencé a reconstruir toda su conversación en mi mente, línea por línea, tono por tono. Quería recordar cada palabra, no por venganza, sino porque la comprensión era importante. No puedes enfrentarte a una verdad a medias. O la ves claramente o finges que no existe. Y yo no iba a fingir más. Una vez que ella firme, después de eso, la metemos allí. Tienes que presionarla. Ella no necesitará la casa. Es el mejor momento. Se está haciendo mayor. Frases tan pequeñas, pero que cargaban el peso de años. Años de yo tomando el camino más suave. Años de darles el beneficio de la duda.
Años de creer que el amor de madre, podía superar la decepción. Junté las manos y me quedé quieta por un largo momento. La lluvia se hizo más fuerte, golpeando el cristal en ráfagas apresuradas. En algún lugar dentro de mí, algo encajó con una finalidad que no había sentido antes. Pensaban que estaban planeando mi futuro, pero no tenían ni idea de quién era yo. Ya no. Mañana comenzaría a planear el suyo. No dormí esa noche, no por miedo y no por shock, sino por un extraño y nuevo estado de alerta, como si algo dentro de mí finalmente hubiera abierto los ojos. Me senté en el tranquilo salón hasta que la lluvia se detuvo, escuchando el suave tic-tac del viejo reloj de pared. Era un sonido familiar, constante y paciente, al que me había acostumbrado tanto que rara vez lo notaba. Pero esa noche se sintió diferente. Cada segundo parecía decir: todavía estás aquí, todavía eres tuya. Te queda tiempo, y decidirás qué hacer con él. Alrededor de las 2 de la mañana, me hice una taza de té de menta, el tipo suave y reconfortante que tomo cuando el sueño se niega a venir. Abracé la taza caliente con mis manos y caminé hacia la ventana. La calle estaba vacía, lavada por la lluvia, el pavimento brillando como piedra pulida. Observé los reflejos de las farolas ondular en pequeños charcos. Todo parecía tranquilo, casi honesto. Me pregunté si el silencio siempre había sido tan revelador o si la edad simplemente agudiza tu capacidad para escuchar la verdad. Reproduje el momento en que dejé el restaurante. Recordé la suavidad de la alfombra bajo mis pies, la tenue música de los altavoces, el olor a pescado a la parrilla y vino caro flotando por el comedor. Recordé lo cálido que estaba el pomo de la puerta cuando tiré de él para salir. Pequeños detalles, pero se quedaron conmigo, me anclaron, demostraron que no lo había soñado. Realmente había oído a mi hijo discutir mi futuro como una transacción comercial. Realmente había escuchado a su mujer sugerir dónde colocarme cuando hubieran terminado. En algún momento, me senté en la mesa de la cocina y saqué un pequeño bloc de notas que guardaba para listas de la compra. Lo puse delante de mí, hice clic con un bolígrafo y miré la página en blanco. No estaba planeando una venganza. La venganza es un hambre de juventud, desordenada e impaciente. Necesitaba algo más silencioso, algo limpio, algo que no ensuciara mi corazón, incluso si el de ellos ya estaba manchado. Escribí una sola línea: pasos que debo dar. Mi letra parecía más pequeña de lo habitual, desigual, pero las palabras eran lo suficientemente claras. Dejé reposar el bolígrafo en la página por un momento, recuperando el aliento. Luego volví a escribir, más despacio esta vez, como si cada letra necesitara espacio para asentarse. Ir al banco, llamar al abogado, revisar documentos, pensar, no apresurarse. Subrayé esta última: tengo 66 años. Me he ganado el derecho a moverme con cuidado y dignidad. Ellos se habían apresurado en sus planes, con la arrogancia de la gente que cree que sus manos ya tienen el resultado. Yo no cometería ese error. Cuando se acercó el amanecer, un resplandor azul pálido deslizándose por el horizonte, me sentí más firme. Me puse un jersey abrigado y salí al porche. Los pájaros de la mañana empezaban a cantar. Esas criaturas madrugadoras e inquietas, que parecían saber secretos que el resto de nosotros nunca aprendemos. El aire olía fresco, a humedad, como a nuevos comienzos o a finales largamente esperados. Me senté en la silla del porche que Rafael solía arreglar cada primavera, apretando los tornillos con una seriedad que siempre me hacía sonreír. Apoyé las manos en las rodillas y respiré profundamente. Había una fuerza tranquila en el aire de la mañana. La sentí acumulándose dentro de mí. Alrededor de las 6, mi teléfono vibró por primera vez. El nombre de Pablo apareciendo en la pantalla. Lo dejé sonar. La casa se sentía demasiado pacífica para dejar entrar su voz. Unos minutos después, volvió a vibrar. Buzón de voz. Luego otra llamada. Luego Elena. Luego Pablo de nuevo. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa del porche. No por despecho, sino porque ya no pertenecía a su pánico. Podrían hablar con el silencio por ahora. Pensé en los años que había suavizado mi voz para Pablo, todas las formas en que me doblegué para evitar el conflicto, para mantener la paz, para ser la madre comprensiva. Pero la comprensión tiene sus límites. Hay una línea que las mujeres mayores conocen bien,
una que rara vez cruzamos porque a nuestra generación se le enseñó a estar agradecida por lo que tenemos. Pero una vez que se cruza esa línea, una vez que se pronuncia ese insulto silencioso, algo dentro de nosotras se endurece, no en amargura, sino en determinación. A las 7, entré, me lavé la cara, me recogí el pelo y elegí ropa sencilla. Nada elegante, solo yo misma, sin adornos, pero firme. Me miré en el espejo, esperando ver una expresión herida, quizás algo frágil, pero lo que vi me sobresaltó. Mi mirada era nivelada, mi mandíbula firme, parecía mayor, sí, pero también inconfundiblemente viva. Cogí el bloc de notas de nuevo, leí la lista corta, luego lo metí en el bolso, cerré la puerta principal con cuidado, girando la llave hasta que hizo clic en su sitio, con un sonido que se sintió definitivo y correcto. Salí a la mañana, con el sol saliendo detrás de mí, extendiendo largas sombras por la calle, y mientras caminaba hacia el coche, sentí algo que no había sentido en años. Una sensación de elección, una sensación de mi propio comienzo. La casa me recibió con su quietud habitual cuando regresé después de mis recados, el tipo de silencio que tiene forma y memoria. Caminé por el pasillo lentamente, pasando cada fotografía como si fueran pequeños puntos de control de mi vida. Rafael con su sonrisa amable. Pablo a los 5 años con un diente de leche menos. Los 3 en la playa. Mi pelo ondeando salvajemente. Rafael riendo. Pablo agarrando un cubo rojo brillante. Las fotografías congelan el amor de una manera que la vida nunca puede. Retienen los mejores momentos, no la verdad que sigue. Me quité el abrigo y lo colgué en el respaldo del sillón. Mi cuerpo se sentía cansado, pero no por la edad, por la conciencia, por el peso de todo lo que había aceptado durante años. Me senté y dejé que mis ojos vagaran por la habitación, a las estanterías que Rafael construyó, a las plantas que mantuve vivas principalmente por terquedad. Esta casa nos había sostenido a través de tormentas, celebraciones, desamores, y ahora me sostenía sola, pero todavía era mía. La luz del sol de la tarde caía sobre la alfombra, suave y cálida. Casi podía ver a Rafael sentado frente a mí, fingiendo leer mientras en realidad me observaba pensar. Frunces demasiado el ceño, solía decir. La vida no es un puzzle para resolver. Desearía que estuviera aquí ahora, no para protegerme. No, puedo hacer eso yo misma, sino para calmar la parte de mí que todavía quiere creer lo mejor de nuestro hijo. El duelo no desaparece con los años. Simplemente se vuelve más silencioso, como un río bajo el hielo. Cerré los ojos y eché la cabeza hacia atrás. Mis pensamientos se desviaron hacia Pablo. No el hombre que es ahora, sino el niño que fue entonces. Solía traerme flores silvestres que arrancaba de los jardines de los vecinos, machacadas y desiguales, pero ofrecidas con tanto orgullo. Solía deslizar notas bajo la puerta de mi dormitorio. Mamá, siento haber gritado. Mamá, te quiero. Mamá, no te enfades conmigo. Las guardé todas durante años, metidas en una cajita que todavía está en el armario. A veces me pregunto si él siquiera se acuerda de haberlas escrito. ¿Qué le pasó? La gente dice que los niños aprenden el amor de cómo son criados, pero la edad adulta los remodela de maneras que no podemos predecir. Se hizo mayor, más ocupado, más cortante. Conoció a Elena, una mujer que siempre me miraba como si la maternidad fuera una profesión de la que me había retirado hace mucho. Al principio, era lo suficientemente educada, pero el matrimonio magnifica a las personas. En su caso, magnificó el derecho, y Pablo la siguió como si sus opiniones fueran más reales que los años que le sostuve la mano. Mi teléfono vibró de nuevo desde la encimera de la cocina. No me moví. Podía sonar hasta reventar. Yo no contestaría. No estaban llamando para disculparse, estaban llamando porque algo se había escapado de su control. Y ese algo era yo. Finalmente, me levanté y fui al pequeño armario donde guardaba documentos importantes. Saqué los papeles que Rafael y yo habíamos organizado a lo largo de los años, formularios de seguro, la escritura de la casa, directivas médicas. Me senté a la mesa y los extendí uno por uno, como se extienden las piezas de un puzzle antes de elegir cuáles siguen importando. Allí estaba la escritura con nuestros 2 nombres. Su letra en la línea de la firma original era audaz y constante. La mía era más fina,
más cuidadosa. Toqué su nombre suavemente con la punta de los dedos. La casa nunca tuvo la intención de ser una moneda de cambio. Fue el nido que construimos juntos. Y ahora, era el objetivo al que Pablo y Elena se sentían con derecho. Apilé los documentos en montones ordenados. Algunos necesitarían ser revisados, otros reemplazados. Ya había dado el primer paso al eliminar el acceso de Pablo. Pero esto era más que bancos y papeles. Se trataba de reclamar la propiedad de mí misma, la parte que asumieron que siempre sería flexible. El reloj sonó suavemente desde el salón. La tarde se deslizaba hacia la noche. Me hice una taza de té y me quedé de pie en la ventana. El jardín parecía un poco salvaje. Algunas malas hierbas se colaban por los macizos de flores, el arbusto de romero creciendo de lado. Debería cuidarlo, pensé. Pero hoy no. Había algo casi reconfortante en su desorden, como si se le permitiera crecer sin explicación. Cuando di mi primer sorbo de té, algo dentro de mí se asentó. Una decisión aún formándose, pero inconfundible. No confrontaría a Pablo todavía, ni con rabia, ni con acusaciones. Eso solo me convertiría en la villana en una historia que ellos ya habían ensayado. No iba a pelear en sus términos. Me movería lentamente, en silencio, como el tiempo mismo se mueve, diría poco. Cambiaría lo que necesitaba ser cambiado, y cuando la verdad finalmente les llegara en forma de cuentas bloqueadas y documentos revisados, entenderían que la mujer que intentaron descartar todavía estaba muy viva y era capaz. Terminé mi té y coloqué la taza en el fregadero. Afuera, aparecieron las primeras estrellas, tímidas y distantes. Me quedé allí por un largo momento, sintiendo la casa respirar a mi alrededor, sintiendo algo nuevo elevarse dentro de mí. No era rabia, ni siquiera tristeza. Era un tipo de fuerza que pensé haber perdido hace años. El teléfono comenzó a sonar de nuevo justo cuando estaba enjuagando mi taza de té. Dejé que el sonido resonara a través de la tranquila cocina, una vibración larga y aguda que se sentía extrañamente desconectada de mí. Una vez, una llamada de Pablo me habría hecho apresurarme, secarme las manos, suavizar la voz antes de contestar. Ahora, el sonido se sentía como la televisión de un vecino, ruido de fondo irrelevante para la habitación que ocupaba. Sequé la taza lentamente, la coloqué boca abajo en la rejilla y me sequé las manos con un paño de cocina. Solo cuando el timbre se detuvo, miré el teléfono. 7 llamadas perdidas. 3 de Pablo, 2 de Elena, 2 de un número desconocido que sospechaba que era ella usando el teléfono de otra persona. Me asombró lo rápido que el pánico puede hacer que la gente sea ingeniosa. No estaban preocupados por mí. Estaban preocupados por la historia que habían planeado desmoronándose antes de que comenzara. Volví a poner el teléfono boca abajo y caminé hacia el salón. La casa estaba tenue, manteniendo el tipo de silencio que se siente viejo y sabio. Me senté en el sillón de Rafael, hundiéndome en el cojín familiar. Un largo suspiro se escapó de mí, menos un sonido que una liberación. No me había dado cuenta de lo tensa que había estado desde el restaurante. Ahora, en la quietud, los recuerdos llegaron en suaves olas. Recordé a Pablo a los 13 años, larguirucho y tímido, llamando a la puerta de nuestro dormitorio una noche tarde después de una pelea con un amigo. Se sentó en nuestra cama, con las rodillas pegadas al pecho, la voz temblando mientras nos contaba lo que había pasado. Rafael escuchó con esa media sonrisa paciente suya, y cuando Pablo terminó, le apretó el hombro a nuestro hijo y dijo: «No te ganas amigos teniendo poder sobre ellos, te los ganas siendo decente». Pablo asintió solemnemente, como si absorbiera una lección que nunca olvidaría. Pero la vida tiene una forma de lijar, incluso las mejores enseñanzas. En algún momento del camino, la decencia se había vuelto negociable para él. El teléfono volvió a vibrar, esta vez un buzón de voz. Lo ignoré. Algo dentro de mí se resistía a la idea de escuchar su voz demasiado pronto. No estaba preparada para las excusas, las medias verdades, el tono que usaba cuando necesitaba algo. Conocía bien ese tono. Siempre comenzaba suavemente, luego se deshilachaba en frustración, luego se endurecía en culpa. Esta noche no le daría el escenario para actuar. En cambio, busqué la pequeña caja de madera en la mesa auxiliar, la que guardaba fotografías y cartas viejas. La abrí con cuidado. Dentro había pedazos de una vida diferente,
tarjetas de cumpleaños que Pablo hizo en la escuela, las notas de Rafael de nuestras idas al supermercado, pequeños recuerdos que solo la gente sentimental guarda. Levanté un papel doblado con la letra infantil de Pablo. Mamá, siento haber roto tu taza, seré mejor, sonreí. Una sonrisa cansada. Los niños siempre prometen ser mejores antes de saber lo que significa. Volví a colocar la nota en la caja y me senté en silencio por un largo momento. El pasado y el presente yacían juntos en incómodo contraste, como dos fotografías tomadas en la misma habitación con años de diferencia. No podía forzarlos a que coincidieran. Otro buzón de voz, luego otro. Finalmente, la curiosidad tiró de mí, suave pero insistente. Cogí el teléfono y lo sostuve sin apretar, como si pudiera quemar si lo agarraba con demasiada fuerza. No presioné reproducir. Simplemente me quedé mirando el nombre de Pablo, el pequeño icono que mostraba que lo había intentado una y otra vez. Me sorprendió lo desesperada que se vuelve la gente cuando sus planes no se desarrollan como esperaban. No estaba llamando por afecto. Estaba llamando porque me sentía escurrirme de su alcance. Dejé el teléfono sin escuchar. Si permitía que su voz entrara en mi casa ahora, flaquearía. No porque le creyera, sino porque las madres están programadas para tener esperanza. Incluso a los 66 años, con una claridad duramente ganada y tardía, el corazón de una madre todavía quiere darle a su hijo una oportunidad más. No podía permitirme eso. Todavía no. Quizás nunca. La casa se estaba oscureciendo, pero no busqué las luces. En cambio, dejé que el anochecer se acumulara en las esquinas, suavizando los bordes, calmándome. Me recosté y escuché los crujidos familiares en las tablas del suelo, el zumbido tranquilo del refrigerador, la vieja estructura asentándose a mi alrededor como brazos reconfortantes. Este era el único lugar que me quedaba donde no me sentía invisible. Debí de estar sentada allí 1 hora antes de levantarme de nuevo. Mis rodillas protestaron ligeramente, un recordatorio de que el tiempo había estado caminando a mi lado, lo quisiera yo o no. Me estiré, luego caminé hacia el pequeño escritorio cerca del pasillo. Saqué una hoja de papel y comencé a escribir una lista, no de tareas, no de recados, sino de momentos de los últimos años. Veces en que Pablo o Elena me desestimaron, me pasaron por alto, me usaron. No estaba coleccionando quejas, estaba coleccionando pruebas. No para ellos, para mí, prueba de que lo que sucedió en el restaurante no fue un accidente, sino el resultado de un largo declive, un borrado gradual. La gente piensa que la crueldad aparece de repente. No lo hace. Crece en los espacios vacíos que quedan cuando el respeto se desvanece. Cuando terminé de escribir, doblé el papel y lo metí en mi bolso. No era rabia lo que sentía, era reconocimiento, agudo, constante, casi pacífico. El teléfono vibró una vez más. Dejé que vibrara hasta que se detuvo, un poco más silencioso a cada segundo. Mañana, me dije, comienza el verdadero trabajo. Esta noche, descanso porque incluso las mujeres como yo, mujeres tranquilas, mujeres pacientes, necesitan fuerza para lo que viene después. La mañana llegó en silencio, como lo hacen las verdades suaves, sin ceremonia. Me desperté antes de la alarma, con el tenue gris del amanecer filtrándose por las cortinas. Mi cuerpo se sentía cansado pero decidido, como si cada hueso ya supiera lo que había que hacer. Me vestí con sencillez. Me recogí el pelo y me quedé de pie un momento frente al espejo. No parecía enfadada, ni siquiera parecía triste. Parecía una mujer que finalmente había dejado de fingir que no veía. El banco abría a las 9, pero salí de casa temprano, queriendo tiempo para tranquilizarme. El aire estaba lo suficientemente fresco como para apretarme el jersey alrededor de los hombros. Mi bolso se sentía más pesado de lo habitual con los documentos dentro, pero ese peso me calmaba. La calle estaba tranquila, solo unos pocos coches pasando, el mundo comenzando su día sin saber que el mío estaba a punto de cambiar. En el banco, el joven de la recepción me saludó con una sonrisa educada. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarle hoy?» Su voz era amable pero formal, el tipo de tono que la gente usa con las mujeres mayores, asumiendo fragilidad. Sostuve su mirada con firmeza. «Necesito hablar con un ejecutivo financiero», dije. «Es importante».
Él asintió y me condujo a una sala de espera. Las sillas estaban frías, el suelo pulido hasta un brillo que captaba la luz como el agua. Mis manos descansaban sobre mi bolso, los dedos tocando ligeramente la solapa, como si impidieran que la verdad que había dentro se derramara demasiado pronto. Una mujer de unos 40 años se acercó a mí, ojos tranquilos, apretón de manos firme. «Señora Teresa», preguntó. «Por favor, pase conmigo». Su oficina olía débilmente a cítricos y papel. Me senté frente a ella, colocando mis documentos suavemente sobre el escritorio. «¿Cómo puedo ayudarla hoy?». Su tono era cálido, pero aún sentía esa pequeña vacilación que la gente tiene cuando teme que una persona mayor divague o pierda el hilo. No divagué. Necesito revocar todas las autorizaciones de cuenta existentes. Todo el acceso concedido a mi hijo, dije claramente, y quiero eliminarlo de cualquier transferencia automática. Ella parpadeó una vez, quizás sorprendida por lo nítida que era mi voz, luego asintió. «Por supuesto, podemos hacer eso por usted». La observé escribir, sus dedos moviéndose enérgicamente sobre el teclado. Me pidió confirmaciones y se las di. Me preguntó si estaba segura de los cambios y dije, «Sí, completamente». Ella no indagó. Lo agradecí. Cuando sacó la lista de autorizaciones, vi el nombre de Pablo junto a permisos que había olvidado haber concedido. Pequeños, grandes, algunos destinados a facilitar las cosas. La edad te enseña que cada comodidad tiene un precio. Los resaltó uno por uno, luego me miró. «¿Los elimino todos?» «Todos», repetí. Su ratón hizo clic, un sonido tranquilo, pero final, como una puerta cerrándose suavemente. Luego vinieron las transferencias, mensuales, trimestrales. Algunas las reconocí, otras no. Habían crecido como malas hierbas mientras yo no miraba. Hizo una pausa en un pago automático particularmente grande. «¿Cancelo este también?» «Sí». Otro clic. Por un momento, imaginé a Pablo descubriendo los cambios. Su confusión primero, luego el borde de la frustración, luego la rabia que siempre ocultaba detrás de la cortesía cuando quería algo. Pero ese ya no era mi problema que suavizar. Cuando todos los cambios estuvieron completos, la mujer me imprimió un paquete de confirmación. Los papeles estaban calientes por la máquina cuando me los entregó. Los metí en mi bolso con cuidado, como colocando piedras en un cimiento. «¿Hay algo más que necesite hoy?», preguntó. Dudé solo un respiro. «Necesito asegurarme de que mis cuentas estén seguras. Solo a mi nombre, sin excepciones». Ella asintió. «Lo están ahora». Esas palabras, simples como eran, asentaron algo dentro de mí. La seguridad no es siempre un lugar, a veces es una decisión. Le di las gracias, salí de la oficina y volví a la luz del sol de la mañana. La luz se sentía diferente en mi piel, más cálida, más constante. Me quedé de pie en la acera por un momento, respirando el aire fresco, sintiendo un pulso tranquilo de fuerza bajo mis costillas. No era victoria, todavía no, pero era el primer paso verdadero hacia mi propia libertad. Después de salir del banco, no fui directamente a casa. Mis pasos giraron casi solos hacia el pequeño bufete de abogados 2 manzanas más abajo, el de la fachada de ladrillo y el toldo granate por el que había pasado 100 veces, pero rara vez había entrado. Había estado aquí una vez hace años con Rafael, finalizando algo simple. Ahora se sentía diferente. En aquel entonces, el futuro todavía parecía amplio y seguro. Hoy se sentía más como un pasillo estrecho, tranquilo, tenue, pero mío para caminar. Dentro, el aire olía débilmente a libros viejos y aceite de limón. Una recepcionista, con suave pelo gris, levantó la vista y ofreció una sonrisa amable. «Buenos días. ¿Cómo podemos ayudarla?» «Necesito hablar con un abogado», dije. «Se trata de mi testamento y algunos cambios en documentos personales». Ella asintió como si entendiera más de lo que yo había dicho. Las mujeres mayores tienen una forma de reconocer las emergencias silenciosas de las demás. Me condujo a una pequeña sala de espera, pero antes de que me sentara, se abrió una puerta y un hombre salió. 50 y pocos años. Gafas bajas en la nariz. La corbata un poco torcida de una manera que sugería que se la ajustaba sin importarle si estaba perfecta. «¿Señora Teresa?», preguntó.
Soy el abogado Serrano. Por favor, pase. Su oficina tenía el desorden cómodo de un hombre que hacía un trabajo honesto. Papeles apilados ordenadamente. No meticulosamente. Libros dispuestos por utilidad, no por belleza. Me senté, poniendo mi bolso en mi regazo como un escudo. ¿Cómo puedo asistirla hoy?, preguntó, juntando las manos. Tomé aliento. Largo, constante. Necesito revisar mi testamento sustancialmente. Y necesito información sobre cómo establecer un fideicomiso, algo seguro, algo que nadie pueda manipular. Sus cejas se alzaron sutilmente, pero no preguntó por qué. Los buenos abogados no indagan a menos que quieras que lo hagan. De acuerdo, dijo. Empecemos con el testamento. ¿Qué cambios? Dudé solo un momento. Mi hijo debe ser eliminado de él. No se inmutó. Quizás había oído esto antes. Padres traicionados, hijos descuidados. Simplemente asintió y escribió algo en un bloc de notas legal amarillo. Y el fideicomiso. ¿A quién beneficiaría? Esa parte fue más fácil. A mi nieta, dije. Sofía, es la única en la que confío. La única que visita porque le importa. La expresión de Serrano se suavizó. Un fideicomiso revocable o irrevocable. Irrevocable, dije sin vacilar. Debe ser inquebrantable. Él asintió con aprobación. Eso protegerá sus bienes por completo. Una vez establecido, nadie más podrá reclamarlos. Nadie más. Esa era la frase que necesitaba. Explicó el proceso. Papeleo, notarización, transferencia de propiedades y cuentas. Seguí cada palabra. La edad puede ralentizar el cuerpo, pero agudiza la mente cuando la vida lo exige. Cuando preguntó por las razones detrás de la urgencia, simplemente dije: mi hijo ha hecho algunos planes para mi futuro sin mi consentimiento. Una sombra cruzó su rostro, del tipo que proviene de presenciar demasiadas tragedias ordinarias. Ya veo, dijo en voz baja. Entonces sí, este es el camino correcto. Recogió los formularios necesarios, deslizándolos uno por uno hacia mí. Firmé con una firmeza que incluso me sorprendió. Mi firma se veía diferente ahora, más firme, menos indulgente. Mientras organizaba los documentos dijo: esto le dará control total, señora Teresa. Su hijo no tendrá acceso legal a su hogar, cuentas o asuntos personales. Control. No me había dado cuenta de cuánto había entregado a lo largo de los años. Paz por paz tranquila, como entregar piedras de una pared, hasta que nada se interpuso entre el mundo y yo. Cuando todo estuvo completo, Serrano se puso de pie y me acompañó a la puerta. Si necesita algo más, llámeme, y por favor, cuídese. Su voz no era profesional entonces, era humana. Aprecié eso más de lo que esperaba. Afuera, el día se había calentado. La luz del sol se acumulaba en la acera como oro. Me quedé de pie en ella por un momento, dejando que me tocara la cara. Mi bolso se sentía más pesado ahora, con los nuevos documentos, el futuro cuidadosamente guardado dentro. De camino a casa, pasé por un pequeño café donde la gente se sentaba con sus portátiles y tazas altas de café. Solía detenerme aquí con Pablo cuando era joven. Chocolate caliente para él, té para mí. Él presionaba sus manos frías contra las mías, riendo como si pudiera derretir el invierno. Me detuve junto a la ventana ahora, observando a los extraños charlar y remover azúcar en sus bebidas, y sentí una punzada de algo, no arrepentimiento, no duelo, algo más ligero, aunque dolía igual. De vuelta en casa, coloqué los documentos sobre la mesa del comedor, alisando los bordes con la palma de mi mano. Cada trozo de papel se sentía como un ladrillo en un nuevo cimiento. Una forma de decir en voz baja pero firme: yo decido mi vida. Mi teléfono vibró en la otra habitación. Pablo de nuevo, persistente, nervioso. No me moví para contestar. Que esperara. Que se preguntara. Porque por primera vez en años, no estaba a la deriva en las decisiones. Las estaba tomando. Me estaba sirviendo un vaso de agua cuando escuché el suave tintineo de la puerta principal. Era un sonido familiar, vacilante, cuidadoso, casi educado. Solo una persona entraba a mi jardín de esa manera. Un momento después, un suave golpe llegó a la puerta. 3 golpes. No fuertes, no exigentes, solo lo suficiente para decir: soy yo. Si estás descansando, puedo volver. Abrí la puerta,
Y allí estaba ella, Sofía, mi nieta. 22 años, ojos brillantes, voz suave, llevando sus libros en los brazos como siempre hacía. Sonrió tan pronto como me vio, esa sonrisa cálida y desprotegida que no pertenecía a nadie más de la familia. «Hola, abuela», dijo, entrando. «Estaba por la zona y quería pasar a verte». Por la zona, claro. Ella siempre decía eso, incluso cuando conducía a través de media ciudad. La abracé suavemente, sintiendo ese familiar aleteo en mi pecho, el tipo que solo la amabilidad trae. Olía débilmente a loción de vainilla y aire frío, un aroma de niña, aunque ya no lo era. «Me alegro de que vinieras», le dije, y lo dije más en serio de lo que ella sabía. Me siguió a la cocina, dejó sus libros en la mesa y comenzó a servirse un vaso. Esa era Sofía, cómoda, considerada sin preguntar. Nunca fisgoneaba, nunca asumía, simplemente esperaba mi asentimiento. Luego se movía con gracia natural. «No contestaste mi mensaje anoche», dijo suavemente, observando mi rostro. «No estaba segura de si estabas bien». «Estaba bien», respondí, solo pensando. Inclinó la cabeza. Tenía la costumbre de Rafael de hacer eso. Esperar, no presionar. ¿Tiene algo que ver con mi padre? Parecía tenso esta mañana. Tenso. La palabra se sentó entre nosotras como una piedra. Sofía no dijo molesto ni confundido ni siquiera enfadado. Tenso. Tenía una forma de elegir el término más suave posible, como si temiera magullar los sentimientos de alguien simplemente nombrando la verdad con demasiada brusquedad. Di un sorbo de agua y me senté frente a ella. ¿Dijo algo? Sus ojos parpadearon hacia abajo. En realidad no. Solo que necesitaba hablar contigo y que no contestabas. Ella dudó. Parecía preocupado, no enfadado, más bien como si estuviera buscando algo a tientas. ¿Buscando a tientas? Sí, eso sonaba correcto. No quería meter a Sofía en esto. No merecía el peso de los planes de otra persona, y ciertamente no iba a repetir las palabras que escuché en el restaurante. Esas no eran palabras destinadas a corazones jóvenes, incluso fuertes, pero tampoco iba a mentir. He pasado demasiados años suavizando la verdad hasta que se volvió irreconocible. Tu padre y yo tuvimos un malentendido, dije en voz baja, uno que me hizo reconsiderar algunas cosas. Las cejas de Sofía se fruncieron, la preocupación asentándose en su rostro como una suave sombra. ¿Estás herida?, preguntó suavemente. No físicamente, quiero decir. No, cariño, no físicamente. Ella buscó mi mano como solía hacer de pequeña, dedos pequeños y cálidos curvándose alrededor de los míos. Sentí que mi garganta se apretaba. Sofía siempre había sido amable, pero su amabilidad nunca había sido debilidad. Era deliberada, como alguien que entendió el dolor pronto y decidió no transmitirlo nunca. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó. Por un momento, quise hacerlo. El impulso surgió bruscamente, un profundo deseo de contárselo a alguien, de dejar la carga, y dejar que otro par de manos la sostuviera por un tiempo. Pero no podía. No la haría elegir bandos. Ese no era su lugar. Todavía no, dije suavemente. Pero lo haré cuando sea el momento adecuado. Ella asintió sin protestar. Confiaba en mí. Solo eso hizo que me doliera el pecho. Hablamos un rato después de eso, sobre sus clases, sus prácticas, el gato callejero que había estado alimentando fuera de su piso. Me hizo reír cuando no pensé que podría, y luego, mientras buscaba sus libros, se detuvo. Oh, sacó una pequeña bolsa de su mochila. Te traje estas galletas de limón de la panadería cerca del campus. Sé que son tus favoritas. Me quedé mirando la pequeña y sencilla bolsa en sus manos. Sin celebración, sin ocasión, solo una nieta pensando en su abuela en un día cualquiera. El tipo de gesto que no hace ruido pero deja marcas de todos modos. Buenas. Gracias. Susurré. Eres muy considerada. Se encogió de hombros, sonriendo. Siempre has sido considerada conmigo. Cuando se fue, me abrazó fuerte, aguantando más de lo habitual. Quizás sintió algo cambiando en el aire. Quizás ella siempre había sido más perceptiva que el resto de ellos. O quizás simplemente me quería. Después de que la puerta se cerró, me quedé en la ventana viéndola caminar por el sendero.
Sus pasos eran ligeros, sin carga. No miró hacia atrás. No lo necesitaba. Confiaba en que yo todavía estaba allí, y lo estaba. Cuando su figura desapareció por la esquina, volví a entrar en la casa tranquila. Su presencia perduró como calor en mi piel, un recordatorio de algo que todavía tenía, algo que valía la pena proteger. Si Pablo creía que podía descartarme como un abrigo viejo, no entendía una cosa: una mujer nunca es más débil cuando está sola, solo más clara, solo más libre. Y después de ver a Sofía, supe con absoluta certeza a quién pertenecía mi futuro. La casa volvió a quedarse en silencio después de que Sofía se fue. Pero no era el mismo tipo de silencio con el que había estado sentada durante días. Su presencia se demoraba, cálida, constante, como una mano todavía apoyada en mi hombro. Me quedé en el salón por un momento, dejando que esa calidez se asentara dentro de mí. Suavizó la agudeza de todo lo demás, pero no lo borró. Nada podía. Me dirigía a la cocina para hacerme té cuando el teléfono vibró en la encimera. Ruidoso, insistente. Pablo de nuevo. Me quedé mirando la pantalla, observando su nombre palpitar como una luz de advertencia. Por un segundo, consideré apagar el teléfono por completo. Pero algo me detuvo, una pequeña y extraña curiosidad. Quería escuchar el tono que estaba usando ahora. No las palabras, esas podía predecirlas, sino el tono. La llamada se detuvo. Luego inmediatamente vino otra, luego otra. Dejé que sonaran. Después de la cuarta, apareció un mensaje. Mamá, por favor, contesta. Es importante. No lo hice. En cambio, me hice mi té. Miel, una rodaja de limón, las comodidades sencillas de mi edad. Me senté a la mesa, sosteniendo la taza humeante, el calor filtrándose en mi palma como un recordatorio silencioso de que mi vida todavía me pertenecía. Luego, justo cuando levanté la taza, el teléfono volvió a sonar, más fuerte esta vez, como si el dispositivo mismo se estuviera impacientando. Un suspiro salió de mis labios antes de que pudiera detenerlo. No miedo, no pavor, solo cansancio. Cogí el teléfono y lo sostuve en mi mano. No quería contestar, pero también sabía que la evasión tiene una forma de darle a la gente la ilusión de que todavía tienen poder. Así que pulsé aceptar y me llevé el teléfono a la oreja. Pero no dije nada. Mamá. La voz de Pablo se precipitó. Demasiado rápido, demasiado brillante. Mamá, por fin. Llevo toda la mañana intentando localizarte. Me quedé quieta, no para castigarlo, sino para dejarle sentir lo que realmente significa el silencio. ¿Estás bien?, preguntó. Pero la pregunta era frágil. No preocupación, sino evaluación. No apareciste anoche. Elena estaba preocupada. Casi me río. ¿Preocupada? Sí. Estoy segura de que estaba preocupada por las firmas, los documentos, los horarios. No por mí. Estoy bien, dije finalmente. Mi voz era tranquila, nivelada, incluso. Lo sobresaltó. Pude oírlo en la pequeña pausa antes de que volviera a hablar. Bueno. Bien. Bien. Se aclaró la garganta. Escucha, sobre anoche. Parece que hay un malentendido. Quizás nos equivocamos de hora. Estuve allí, dije en voz baja. Otra pausa. Más larga. ¿Tú? ¿Estuviste? Su voz flaqueó un poco. ¿Por qué no entraste? Porque te oí. Porque escuché cada palabra, pero no dije eso. Todavía no. No lo consideré necesario, respondí. Exhaló bruscamente, frustrado. Mamá, no puedes hacer eso. No puedes simplemente desaparecer. Estábamos esperando. No, interrumpí suavemente. No lo estabais. Se congeló. Lo oí en el silencio, que se extendía por la línea, el momento en que alguien se da cuenta de que el cimiento de su mentira se está agrietando. No entiendo lo que quieres decir, dijo finalmente. Casi admiré eso, su capacidad para fingir confusión cuando la verdad estaba entre nosotros, como una maleta abierta, con todo el contenido derramándose. No necesitas hacerlo, dije. No por ahora. Respiró hondo, el sonido tenso por la irritación. Mira, si esto es por la casa. Ahí estaba. La palabra que siempre se deslizaba cuando dejaba de actuar. La casa está bien, dije. Está a salvo.
Otra pausa. Oyó esa palabra. A salvo. Y lo desconcertó. ¿Qué significa eso?, preguntó. Significa que ya no tienes que preocuparte por ella. Mamá, dijo en ese tono que usaba cuando pensaba que podía guiarme con una voz más suave. Solo estoy tratando de ayudar. Estás tratando de ayudarte a ti mismo, respondí, todavía tranquila. Conozco la diferencia. Ese silencio atónito de nuevo, como si hubiera entrado en una habitación que creía vacía, y me encontrara allí de pie con la luz encendida. Su voz volvió más aguda esta vez. Alguien te ha metido ideas en la cabeza. Sofía, dijo algo. Déjala fuera de esto, dije, y mi voz se elevó, no fuerte, pero con una firmeza que incluso me sorprendió. Resopló, irritado. Mamá, estás actuando de forma extraña. Esto no es propio de ti. No, dije suavemente. Esto es exactamente propio de mí, cuando he dejado de ignorar lo que veo. No supo cómo responder a eso. Podía sentirlo, buscando un punto de apoyo, recurriendo a las herramientas familiares. La culpa, la preocupación, la exasperación, pero ninguna de ellas funcionó esta noche. Finalmente, dijo, tenemos que hablar en persona. No estoy lista, respondí. Mamá. Terminé la llamada, no bruscamente, no con rabia, solo con firmeza, un punto al final de una oración. Dejé el teléfono y volví a abrazar mi té. El calor volvió a mis palmas, constante y reconfortante. Mi hijo siempre había creído que podía darme forma con su voz. Esta noche, aprendió que el silencio también puede darle forma a una persona. La calma después de que terminé la llamada fue casi reconfortante. Me quedé allí por un momento, respirando lentamente, dejando que mi pulso se asentara. Pero sabía que Pablo no sería el único en contactarme. Elena tenía una forma diferente de manejar el pánico. Más aguda, más rápida, más precisa. Si Pablo usaba la culpa como una red, ella usaba la presión como una cuchilla. No tardó mucho. El teléfono sonó de nuevo, esta vez con su nombre en la pantalla. No contesté. Puse el teléfono en la encimera y dejé que vibrara contra la madera. Un pequeño sonido nervioso. Sonó una segunda vez, luego una tercera. En la cuarta, cayó el silencio. Casi creí que se había rendido. Luego vino el buzón de voz. Pulsé reproducir, recostándome contra la encimera. Teresa, comenzó. Nunca mamá, nunca madre, siempre Teresa. Como si mantenerme a distancia fuera una especie de triunfo silencioso. Su voz era suave, demasiado controlada. Estoy tratando de entender qué está pasando. Pablo está molesto. No contestas. ¿Y nosotros? Realmente necesitamos aclarar algunas confusiones. Confusiones. Una palabra cuidadosa. Una palabra que la gente usa cuando quiere suavizar intenciones que nunca fueron suaves. Ella continuó, su tono tensándose. No es razonable cerrarnos la puerta así. Somos tu familia. Lo que sea que esté pasando, deberíamos hablarlo directamente. Se suponía que ibas a cenar. Íbamos a discutir algunas cosas que nos importan a todos. Cerré los ojos. Discutir algunas cosas, sí. Recordé su inclinación hacia Pablo, susurrando en inglés que solo necesitaba presionarme. El recuerdo se asentó como una piedra en mi estómago. La voz de Elena cambió entonces, más ligera, más dulce. La forma en que habla la gente cuando está segura de ser la más inteligente de la habitación. Si estás confundida con el papeleo, Pablo puede explicártelo todo. Solo está tratando de ayudar. Sabes eso, ¿verdad? Abrí los ojos, mirando el pequeño patrón de arañazos cerca del fregadero. Ese tono, condescendiente, envuelto en preocupación, siempre era más difícil de tragar que la crueldad abierta, porque me pedía que dudara de mí misma, que me encogiera, que estuviera agradecida por la mano que me presionaba el hombro. El buzón de voz terminó con un intento final de suavidad. Por favor, llámanos. Es importante. No lo hice. Me quedé allí un rato escuchando el zumbido del refrigerador, el sonido distante de un perro ladrando en algún lugar calle abajo. La edad te da un regalo extraño. Aprendes a escuchar no solo las palabras, sino la forma del silencio detrás de ellas. El silencio de Elena no era preocupación, era frustración, una espiral tensa de pérdida de control. Me serví otro vaso de agua,
dejando que el frescor calmara el calor que se elevaba en mí. No rabia, sino un límite. Un límite que había tardado 66 años en crecer. El teléfono volvió a sonar. No era buzón de voz esta vez, solo el timbre, insistente, exigente. Lo dejé sonar. Cuando finalmente se detuvo, el alivio se extendió por mí como una luz cálida. Luego vino el mensaje de texto. Vamos para allá, esto es ridículo. Por supuesto que lo harían. Dejé el teléfono suavemente, casi con ternura. No sentí miedo, no sentí pavor, solo una tranquila comprensión de lo que se avecinaba. Ese momento que toda mujer finalmente enfrenta cuando debe dejar de ser educada y comenzar a ser clara. Entré en el salón y me senté en la silla de Rafael. La casa estaba tenue excepto por un suave resplandor de la lámpara. Mis manos se juntaron naturalmente en mi regazo, como solía sentarse mi madre cuando sabía que se acercaba una conversación difícil. Afuera, la grava de la entrada se movió. Una puerta de coche se cerró. Dos voces murmuraron, una aguda, una pesada. Pasos se acercaron. Luego vino el golpe. Fuerte, demasiado ruidoso para una casa tan antigua. Inhalé lentamente, dejando que la respiración me anclara. Estaban impacientes, enfadados, listos para remodelar la historia a su favor. Pero era demasiado tarde. Me levanté y caminé hacia la puerta, no apresurada, no asustada, solo constante. La forma en que camina una mujer cuando finalmente recuerda su valía. Mi mano se cerró alrededor del pomo de la puerta. Lo que sea que esperara al otro lado, yo no era la misma mujer que habían planeado acorralar. Ellos hablarían. Yo escucharía. Pero esta vez, no me doblegaría. Abrí la puerta antes de que tuvieran la oportunidad de llamar de nuevo. Pablo estaba en el porche, los hombros tensos, los ojos revoloteando sobre mí como si buscara signos de debilidad. Detrás de él, Elena se cernía con los brazos cruzados, su expresión cuidadosamente dispuesta en algo educado pero frágil. El aire entre nosotros se sentía espeso, como una habitación donde alguien acababa de dar un portazo, pero fingía que no había pasado nada. «Mamá», dijo Pablo demasiado rápido, «tenemos que hablar». Me hice a un lado, indicándoles que entraran. Entonces, pasen. Dudó solo un respiro, como si el equilibrio de poder se hubiera alterado de una manera que no esperaba. Elena pasó junto a él y entró primero. Ella siempre prefirió ir por delante. Dentro, la casa estaba tenue y quieta. No encendí las luces más brillantes. No merecían la comodidad de fingir que esta era una visita ordinaria. Pablo miró a su alrededor inquieto, como si el silencio mismo lo estuviera acusando. «Por favor, siéntense», dije. Nos reunimos en el salón. Pablo se sentó en el borde del sofá, inclinado hacia adelante, con las manos entrelazadas, como si preparara un discurso. Elena se sentó a su lado, con la espalda rígida, los labios apretados. Yo tomé el sillón de Rafael. No por estrategia, sino por instinto. Pablo comenzó primero. «Mamá, has estado ignorando nuestras llamadas, y el banco me notificó que mi acceso». «Sí», dije con calma. «Lo eliminé». Sus cejas se levantaron bruscamente. «¿Pero por qué? Pensé que habíamos acordado que te ayudaría a gestionar las cosas. Ya no necesito eso». Me miró parpadeando, la confusión rompiendo su compostura practicada. «¿Alguien te dijo algo? ¿Sofía?» «No», corté. «Esta decisión es mía». Elena se inclinó ligeramente. «Teresa, simplemente estamos preocupados. Has estado actuando de forma impredecible. Y los cambios que estás haciendo no tienen sentido». «Tienen sentido para mí», dije. El silencio se extendió por la habitación. Una cuerda tensa, esperando romperse. Pablo se frotó la frente. «Mira, si esto es por anoche». «Lo es». Se congeló. Elena se puso rígida a su lado. Sus ojos se agudizaron. Pablo tragó. «Entonces, ¿escuchaste que estábamos en el restaurante?» «Así fue». «¿Y te molestó que no esperáramos más?» «No», dije. «Me molestó porque escuché lo que dijiste». Las palabras quedaron suspendidas allí, simples, deliberadas, pesadas. La boca de Pablo se abrió, luego se cerró. Miró a Elena rápidamente, como si esperara que ella hablara primero. Él no lo hizo. Su expresión no cambió.
pero algo en su postura, sí. Un endurecimiento, un destello rápido e involuntario. Rabia, vergüenza, miedo, todos tratando de esconderse unos detrás de otros. ¿Hablas inglés?, susurró Pablo. Sí, dije. Aprendí en silencio durante años. No se lo dije a nadie. Pablo se quedó mirando el suelo, aturdido en silencio. Elena se recuperó primero. Bueno, dijo fríamente. Si lo escuchaste, entonces sabes que estábamos hablando hipotéticamente. No estábamos en serio. Lo decías en serio, dije. Mi voz no se elevó. No era necesario. Hablaste de mí como si fuera un problema que arreglar, una responsabilidad de la que deshacerse, una casa que tomar, una vida que reorganizar. Pablo se llevó la cara a las manos. Mamá, por favor, no fue así. Lo estás tomando de la manera equivocada. No, dije suavemente. Por primera vez en mucho tiempo, lo estoy tomando de la manera correcta. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. No pena, no remordimiento, pánico. Elena buscó su brazo, pero no me miró. Estás exagerando, dijo. Muchas familias. No soy parte de muchas familias, respondí. Soy parte de esta, y esta ha olvidado cómo tratarme con dignidad. Pablo finalmente levantó la vista. ¿Y ahora qué? Me cortas. Lo cambias todo después de un malentendido. No fue uno, dije. Fueron años. Años de ser hecha a un lado, dudada, usada. Negó con la cabeza, indefenso. No sé qué quieres que diga. Nada, respondí. No estoy pidiendo disculpas o explicaciones. Te estoy diciendo que las cosas no serán como antes. Abrió la boca de nuevo, pero las palabras no salieron. Al otro lado de la habitación, Elena habló en voz baja, casi un susurro. ¿Ya has tomado una decisión, entonces? Lo he hecho. La habitación se sintió insoportablemente quieta. La verdad, asentándose en cada rincón como el polvo que finalmente puedes ver a la luz. Pablo se levantó bruscamente, incapaz de seguir sentado. Mamá, necesito tiempo. He tenido suficiente, dije. Él asintió una vez con la cabeza rota. Luego miró a Elena. Ella se levantó también. Su rostro era una máscara tensa de rabia. No dijo nada. Caminaron hacia la puerta en un pesado silencio. Antes de irse, Pablo se detuvo. Yo no quise herirte, asentí. Y sin embargo lo hiciste. Bajó la mirada, derrotado, y salió. Cerré la puerta suavemente detrás de ellos, sintiendo el peso del momento asentarse en mis huesos. No doloroso, no triunfante, sino necesario. Por primera vez en décadas, no era yo quien se doblegaba. Después de que se fueron, la casa se instaló en un silencio tan profundo que se sintió casi físico, como una manta colocada suavemente sobre todo. Me quedé junto a la puerta durante mucho tiempo, con la mano apoyada en la madera, sintiendo el eco de su presencia abandonar el espacio centímetro a centímetro. No hubo alivio, todavía no. Solo una liberación constante, como aflojar un nudo que había estado apretado durante años. Volví al salón y me senté en la silla de Rafael, dejando que mi columna se hundiera en la forma familiar que sostenía. El aire todavía tenía un rastro de la colonia de Pablo, aguda, cara, un olor que nunca le pegó. Lo respiré lentamente, dejando que se desvaneciera. Lo que quedaba era mi casa, mi aire, mi silencio. Unos minutos después, el teléfono volvió a vibrar. No necesitaba mirar para saber que era Pablo. Nunca dejaba las cosas en paz. Llenaba el silencio de la misma manera que algunos hombres llenan las habitaciones vacías, con ruido y explicaciones que esperaba que remodelaran la verdad. No contesté. Lo dejé sonar hasta que se detuvo. Luego otro bus. Esta vez un mensaje. Mamá, por favor. Necesitamos arreglar esto. ¿Arreglar esto? Como si el problema fuera una bombilla rota. Como si la verdad pudiera taparse con unas pocas palabras más suaves dichas después de que el daño ya estaba hecho. Dejé el teléfono boca abajo. Volvió a vibrar momentos después, su desesperación sangrando a través de la pantalla. No quise decir eso. Lo malinterpretaste. Déjame explicarte. Todavía no entendía que las explicaciones no eran la pieza que faltaba. El respeto lo era. Luego vino un tercer mensaje.
Más largo esta vez, apresurado, disperso. Estaba estresado. Dije cosas estúpidas, Elena también. Estábamos frustrados. No fue en serio. Fue solo desahogarnos. Por favor, habla conmigo. Desahogarnos. La palabra se acurrucó en mi estómago como algo agrio. Desahogarse es quejarse del tiempo. No decidir dónde colocar a tu madre una vez que le has sacado la última firma. Puse el teléfono boca abajo y miré el techo. Las líneas de la edad en el yeso se veían más suaves a la luz de la lámpara. Recordé a Rafael, parchando una grieta allí una vez, murmurando para sí mismo sobre cómo el mundo se mantendría unido si la gente se esforzaba un poco. La gente, al parecer, no era tan fácil de reparar. Otro bus, luego otro. Se estaba desmoronando ahora, sus mensajes llegando más juntos, como un niño que tira de una manga más fuerte cada vez que se le ignora. Leí rápidamente uno más. Mamá, estás exagerando. No quisimos decir nada con eso. Reunámonos y hablemos como adultos. Dejé escapar un suspiro tranquilo. No fue una risa, sino algo cercano. Hablar como adultos. Dijo después de hablar de mí como una carga que descargar. Algunas personas nunca ven la contradicción en sus propias palabras. Por un momento me pregunté si debería devolverle la llamada, no para consolarlo, no para abrir la puerta contra la que seguía empujando, sino para darle claridad, del tipo que no flaquea. Sin embargo, algo me ancló suavemente. Yo no estaba lista, y él no estaba escuchando. Estaba suplicando a una versión de mí que ya no existía. Finalmente, el teléfono dejó de vibrar. Quizás se estaba reagrupando. Quizás estaba enfadado. Quizás simplemente estaba cansado. Cerré los ojos, dejando que la quietud regresara. El silencio no era solitario. Era honesto. Me levanté y caminé hacia la estantería donde estaba la vieja radio de Rafael, la que solía reparar cada invierno cuando los cables se soltaban. La encendí, dejando que música clásica suave flotara en la habitación. La melodía se deslizó a mi alrededor, suave pero constante, dando a mis nervios algo en lo que descansar. La música siempre me recordaba a mí misma, tranquila pero persistente, llevando más fuerza de la que la gente asumía. Me senté de nuevo y junté las manos. Mi corazón no se aceleró, no dolió. Sentí algo más firme, algo más viejo asentándose en su lugar. La comprensión de que, no importa cómo Pablo intentara enmarcar las cosas, la verdad ya había sucedido. Me había mostrado quién era, y finalmente le había creído. La noche se hizo más profunda alrededor de la casa, pero no me sentí pequeña en ella, me sentí enraizada, como un árbol que ha sobrevivido a demasiadas tormentas para temer la próxima ráfaga de viento. Por primera vez en mucho tiempo, supe exactamente dónde estaba, y exactamente dónde él ya no estaba. La mañana siguiente llegó con una luz pálida y descolorida, del tipo que se cuela silenciosamente en una habitación sin pedir permiso. Había dormido mejor de lo que esperaba. No profundamente, no pacíficamente, pero lo suficiente para dejar que mi mente se asentara. Me moví por la casa lentamente, abriendo cortinas, calentando el aire con pequeños gestos familiares. Las tablas del suelo crujieron bajo mis pies de la misma manera suave que siempre lo habían hecho. Nada en la casa había cambiado, solo yo. Estaba haciendo avena cuando el teléfono volvió a sonar. No frenético ahora, no rápido, solo una llamada larga, constante y paciente. Pablo. Lo dejé sonar hasta el último momento. Luego contesté, no por obligación, sino por preparación. Su voz llegó áspera, por una noche, sin descanso. Mamá, ¿podemos hablar, por favor? Sí, dije, podemos. Exhaló temblorosamente, como si esas pocas palabras fueran una cuerda arrojada a alguien que ya estaba metido hasta las rodillas en el agua. Voy para allá. No, dije suavemente pero con firmeza. Esta vez no. Di lo que tengas que decir desde allí. Una pausa, luego otra. Casi podía sentirlo buscando un lugar donde aterrizar. Mamá, me equivoqué, dijo finalmente. Sé que lo hice. Anoche fue horrible. No debía haber dicho esas cosas. No estaba pensando. Estabas pensando con claridad, respondí. Solo que no con amabilidad. Tragó audiblemente.
No lo dije de la manera que sonó. Revolví mi avena lentamente, la cuchara moviéndose en círculos pequeños y deliberados. Entendí exactamente lo que significaba. Hubo un largo silencio, luego más tranquilo. No quiero perderte. Cerré los ojos por un momento. No tenías miedo de perderme. Tenías miedo de perder lo que esperabas quitarme. Eso no es justo, espetó, pero el chasquido carecía de dientes, más desgastado que enfadado. Es honesto, dije. Inspiró bruscamente. ¿Así que me estás castigando? No. Estoy reconociendo la verdad. Hice una pausa. Algo que debía haber hecho hace años. Otro lapso de silencio se instaló entre nosotros, pesado pero necesario. Luego su voz cambió, tambaleándose con algo parecido a la vergüenza. Mamá, no sé cómo arreglar esto. No puedes arreglarlo, dije. Algunas cosas no son errores, son revelaciones. Le oí tomar aliento, luego soltarlo lentamente, como un hombre que se da cuenta de que el suelo bajo él no es lo que pensaba. Cuando finalmente habló, su voz era más suave, más fina. No pensé que entendieras inglés. Lo sé, respondí. Por eso hablaste libremente. Susurró algo que no pude captar. Quizás una maldición hacia sí mismo. Quizás una súplica que nadie podía conceder. Continué, mi tono tranquilo, no cruel. Planeaste mi futuro sin mí. Hablaste de mi casa como si ya fuera tuya. Discutiste dónde colocarme, como si yo fuera un paquete que necesitaba almacenamiento. Hice una pausa. Eso no fue un error, Pablo. Eso fue en lo que te has convertido. Su respiración se enganchó. Fui estúpido. Por favor, entiende. Entiendo perfectamente, dije. Y entender cambia las cosas. La línea se quedó en silencio, de la misma manera que se siente una habitación cuando la última persona se ha quedado sin excusas. Finalmente, susurró. ¿Hay algo que pueda hacer? Sí, dije suavemente. Puedes dejarme tomar mis propias decisiones. Puedes dejar de planear mi vida y puedes aceptar que he recuperado lo que es mío. Él no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz tembló. Así que eso es todo por ahora. Sorbió, un pequeño sonido áspero que no había escuchado de él desde que era un niño. Lo siento, mamá. Dejé que la disculpa colgara allí. No la rechacé, pero tampoco la acuné. El perdón de una madre no debería ser un vendaje para una herida que no ha dejado de sangrar. Después de una larga pausa, dije, cuídate, Pablo. Abrió la boca como para hablar, pero no salieron palabras. Solo una exhalación tranquila y rota. Luego la línea se cortó. ¿Me quedé en la cocina? El teléfono todavía en mi mano, la avena enfriándose en la estufa. No sentí triunfo, ni satisfacción, solo una claridad cansada y suave. Es extraño llorar a alguien que todavía está vivo. Más extraño, aun cuando ese alguien es tu propio hijo. Pero el duelo no significa el final. Significa aceptar lo que es y proteger lo que queda. Dejé el teléfono, serví mi avena en un tazón y me senté a la mesa. La luz de la mañana se había vuelto más brillante ahora, suavizando la habitación. No estaba sola. Simplemente estaba libre. La tarde se instaló lentamente sobre la casa, cálida y suave, como un chal alrededor de mis hombros. Abrí la puerta trasera y salí al jardín, el aire llevando ese tenue aroma a tierra húmeda y romero. El mundo se sentía más tranquilo hoy, incluso más ligero, no porque algo se hubiera arreglado, sino porque finalmente había dejado de luchar contra mí misma. Caminé por el pequeño sendero de piedra que Rafael colocó hace años. Cada paso firme, cada respiración sin prisas. Los pájaros cantaban desde los setos, sus voces brillantes y agudas, despreocupadas por las decepciones humanas. Llegué a mi silla de madera favorita bajo el viejo arce y me senté, dejando que el sol calentara mi rostro. Se sintió bien, simple, honesto, inmerecido por nadie. Saqué la pequeña radio que guardo en el cajón de la puerta trasera. Rafael me la compró para nuestro 20º aniversario. Se había reído y había dicho: «Te encantan las historias en todos los idiomas. Encontrarás más si buscas». No sabía entonces lo cierto que sería eso. Giré el dial hasta que una estación de radio familiar llenó el aire con voces suaves y notas de guitarra suaves. El idioma me inundó cómodamente.
un recordatorio silencioso de que los secretos pueden convertirse en fortalezas cuando se llevan con paciencia. Por un largo momento, simplemente escuché. Las voces en la radio subieron y bajaron, cálidas y melódicas, envolviéndome como una calma que me había ganado. No estaba pensando en Pablo, ni en las cosas que dijo, ni en las disculpas que balbuceó. No estaba pensando en Elena, ni en casas, ni en firmas, ni en planes hechos a mis espaldas. Estaba pensando en mí misma, mis manos al sol, mi respiración constante, mi futuro mío de nuevo. El jardín susurró con un suave viento, las hojas temblando ligeramente como si susurraran algo amable. Cerré los ojos, dejando que el mundo se desdibujara en color y sonido. Por primera vez en muchos años, no sentí peso en mi pecho, ni tensión, solo una fuerza tranquila que me pertenecía solo a mí. Más tarde, entré y me senté en el pequeño escritorio del salón. Saqué una hoja de papel en blanco y escribí una breve carta a Sofía. No sobre lo que pasó, ni los detalles, ni la fealdad, solo la verdad que merecía, que es amada, que siempre ha sido una luz en mi vida, y que algunas cosas en este mundo deben protegerse con cuidado. La firmé, la doblé y la metí en el cajón que ella siempre abre cuando me visita, el que guarda el chocolate que ella cree que no noto que roba. Cuando terminé, me recosté y miré alrededor de la habitación. Mi casa, mis decisiones, mi vida. No sentí amargura, solo una tranquila certeza de que la dignidad es algo que puedes reclamar a cualquier edad, incluso cuando el mundo intenta quitártela pieza por pieza. Apagué la lámpara, dejando que la luz de la tarde más suave llenara la habitación. Afuera, las hojas del arce brillaban doradas en sus bordes. La radio continuó sonando de fondo, una voz cálida de mujer hablando español lento. Lo entendí sin esfuerzo. Sonreí para mí misma, una pequeña sonrisa privada. No había perdido nada que importara, simplemente había recordado quién era. Y si mis años me han enseñado algo, es esto. Una mujer nunca es demasiado mayor para elegirse a sí misma. Si sentiste algo en esta historia, si hizo eco en un rincón de tu propia vida, te agradecería que te quedaras o dejaras unas palabras. Las historias viven más tiempo cuando alguien les susurra de vuelta.